segundo. Perfecto, ahora sí para que quede la grabación de la clase de hoy. Entonces, de ese artículo 8, habíamos entonces discutido el numeral A, que eran los bodegones, y en el caso de el numeral B, que les había hecho la similitud con los genéricos, ¿sí? Que ahora pues es bastante interesante esa actividad comercial. Hay muchas personas que se encargan por allí de colocar venta de genéricos. Entonces, todo lo que tenga que ver con venta de productos de limpieza, de uso doméstico o industrial, estarían obligados, en este caso, al uso de la máquina fiscal. Mire cómo el objeto es el que me va prácticamente ya a readaptar si está obligado a la máquina fiscal o no, porque las otras dos condiciones prácticamente siempre se van a cumplir. Está dirigido a contribuyentes finales el producto y además de eso cumple con más de 1.500 unidades tributarias. Entonces casi que lo que va a definir si se usa la máquina fiscal o no va a ser el objeto, que es precisamente esta lista que nosotros estamos desarrollando. La C era la venta de partes, piezas, accesorios y lubricantes y refrigerantes y productos de limpieza para vehículos automotores, así como el servicio de mantenimiento, reparación de vehículos automotores, siempre que estas operaciones se efectúen independientemente de la venta de los, bajamos acá, vehículos. A los efectos de esta numeración se entenderá por vehículo automotor cualquier medio de transporte. Este también lo habíamos leído y habíamos hablado de los autoperiquitos, de las ventas de repuestos, tanto de motos como de vehículos. En cualquiera de todos los casos, ellos estarían obligados al uso de máquina fiscal. Claro, hay que entender una cosa y vamos entonces a analizar el principio de la capacidad contributiva. No es lo mismo una empresa que se encargue de vender partes de vehículos por el nivel económico que maneja a una persona que vende genéricos, y las dos estarían obligadas en la misma proporción al uso de la máquina fiscal. Eso pues allí genera una contradicción. El D no lo había leído. ¿Quién me colabora con la lectura del D? Del numeral, del literal D, perdón. Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, herramientas, equipos y materiales de fontanería, plomería, repuestos, partes y piezas de aire acondicionado, así como la venta de pinturas, barnices, lacas y vidrios y objetos de vidrio, vidrios y el servicio de instalación cuando corresponda. Ok, entonces aquí estamos viendo todas las ferreterías, no hay duda de eso. Allí está eso, todo lo que son materiales de construcción, pero también se va a algunas condiciones especialísimas, por lo menos el caso de piezas y repuestos de aires acondicionados, inmediatamente lo coloca acá. Todas las empresas como Pintuandes que trabajan con pinturas, barnices y lacas, también está incluyendo todo lo que es las empresas de vidrio, marqueterías y todo eso, también dentro del propósito de máquina fiscal. Y obviamente la instalación inclusive de los servicios de vidrios cuando hay que colocar de repente ciertas locales comerciales donde se trabaja con ese tipo de medio de exhibición. Entonces allí vamos viendo que en este literal perdón, están incluidos como varios objetos a la misma vez, ¿sí? Porque a veces hay empresas que se encargan solamente para una u otra cosa, ¿no? No muy pocas veces una empresa de artículos de ferretería incluye pues todo lo que está allí en ese literal, perdón. Jaime, levanta la mano, cuéntame. Ajá, profesor. Y la ley no habla nada en caso de que se tenga alguno de estos negocios en un lugar sin acceso a Internet, porque nos exige la No, máquina fiscal, pero la máquina no hay fiscal nada. No está... hay, no hay ninguna condición especialísima al respecto. Eso es un vacío que tiene la norma. Obviamente hay un cumplimiento general con el dispositivo de facturación para el contexto de facturación electrónica, pero en ninguno de los casos de la imposibilidad de que ese contribuyente. Entonces allí vamos a ver cuando veamos el Código Ordenado Tributario, que es un tema aparte, vamos a ver que tenemos nosotros que hacer algunos escritos o algunas consultas jurídico-tributarias que nos van a permitir como tratar de llenar esos vacíos legales y tratar en función de eso de defender al contribuyente. Pero eso ya es un tema directamente del Código Tributario de cómo podríamos hacer un medio de defensa. ¿Ok, Jaime? Cuénteme, Delia. Profe, llegué tarde, pero Tranquila. entonces todas las empresas, no importa lo que ganan, lo que sea, deben tener máquina fiscal, ¿sí? Ya va, Delia. Todas las Es empresas que me, deben fa- me- cumplir tres condiciones, no, tranquila, tres condiciones. La primera son las 1.500 unidades tributarias, que era lo que conversábamos la semana pasada. La segunda es que le vendan a contribuyentes finales, en su mayoría de operaciones. Pueden vender al mayor también, pero si su mayoría de operaciones son a contribuyentes finales,
cumple la segunda condición. Y la tercera es esta lista que estamos leyendo. Quienes estén en esta lista automáticamente están obligados a usar máquina fiscal. Les decía hace un momento, casi que las dos primeras siempre se van a cumplir. O sea que lo único que tendríamos que revisar es que el contribuyente tipifique su objeto comercial dentro de esta lista de IVA. Claro, pero esa lista abarca como que todo. Eso es correcto. Si nos empezamos a ver, vamos abarcando casi que todo. Porque por lo menos vamos al siguiente. Dice, venta de artículos de perfumería, cosméticos y de tocador. Allí pues agarra completamente todas las perfumerías con solamente el hecho de que esa empresa tenga artículos de perfumería, inmediatamente así vende otras cosas, pero al ya tener perfumería, estaría obligado a el cumplimiento de máquina fiscal. El F habla de venta de relojes, artículos de joyería, así como su reparación y servicio técnico, todos ellos también estarían obligados al uso de máquina fiscal. El G me habla de venta de juguetes para niños y adultos, muñecos que representan personas, caricaturas, modelos a escalas, accesorios, así como la venta de alquiler de películas y juegos. Esto es interesante y discutible, sobre todo la última parte de eso, porque aquí está agregando, ojo, está agregando todo, todo lo que es la parte de juguetería de niños, en eso estamos claros, todo el otro cuento para los adultos, pero está agregando algo que hay que ver la licitud o no, sobre todo con el tema de las películas y juegos, ¿ok? Porque por allí hay algunas empresas que se encargan de quemar películas y venderlas, y ahí hay un contexto de licencias que estaríamos hablando de un tipo de comercio ilícito. Entonces, pues la norma en este caso trató como de mostrarlo como que fuera lícito. Habrá que ver entonces qué tipo de películas son las que se puedan vender, porque tendrían que ser películas de esas que no son quemadas en un CD común, porque se supone que hay una violación de derechos de autor, ¿ok? Entonces allí es bastante discutible este literal G, ¿ok? ¿Dudas al respecto? No. ¿No? Bien. H. Venta de artículos de cuero, aquí vamos con los artículos de cuero, textiles, calzados, prendas de vestir, y aquí abre completamente el abanico en prendas de vestir, accesorios para prendas de vestir, maletas, bolsos de mano, accesorios de viaje, perdón, artículos similares y sus servicios de reparación. O sea que con esto prácticamente todas las boutiques inmediatamente ingresarían dentro del supuesto del uso de la máquina fiscal. Pasamos nuevamente ahora a la venta de flores, plantas, semillas, abonos, así como los servicios de floristería. Agregamos entonces allí todas las floristerías y arreglos, pero también podríamos hablar de los viveros. O sea que todos ellos en conjunto, porque está redactado de forma muy general, estarían dentro de la obligación del uso de la máquina fiscal. El J me habla de servicios de comida, bebidas para su consumo dentro y fuera del establecimiento, tales como restaurantes, bares, cantinas, cafés o similares, incluyendo los servicios de comidas y bebidas a domicilio. Allí vemos entonces cómo se ha propagado en los últimos tiempos la venta de perros calientes, la venta de hamburguesas como un medio de emprendimiento, y si vamos a darle eso un contexto jurídico, implica que esas organizaciones empresariales tienen la obligación de tener que una máquina fiscal. Ustedes están con el proyecto de emprendimiento, ¿verdad, muchachos? Sí, Sí. profesor. Bueno, aquí entonces, desde la base legal y desde el contexto tributario, para cuando vayamos a la base financiera, sí, pues una base legal donde usted va a hacer el documento consultivo. Generalmente eso lo da el profesor Jensi. No sé si este año me vayan a asignar la parte financiera a mí, pero lo que sí sé es que ya tienen que ir pensando en cómo esa adecuación desde el contexto tributario se va a adaptar a cada uno de los proyectos dependiendo del objeto que ustedes tienen, porque tenemos unos costos asociados allí a ese proyecto de emprendimiento, ¿sí? El K me habla de productos farmacéuticos y medicinales, nutricionales, ortopédicos, lentes y sus accesorios, y aquí me agrupa de todo, porque está metiéndome las farmacias en un contexto, me está metiendo también aquellas que no son farmacias, sino que son tiendas naturistas, porque estamos hablando de cosas nutricionales, pero también medicinales, estamos hablando de las ortopedias y estamos hablando de las ópticas. Entonces vemos cómo en un solo numeral prácticamente abarcaron todo ese tipo de organizaciones empresariales. Venta de equipos de computación, sus partes, piezas, accesorios, consumibles, así como la venta de equipos de impresión, fotocopiado y sus partes, piezas o accesorios, siempre y cuando todo lo que voy diciendo hasta ahora
sean ventas en la mayoría de operaciones al detalle. Creo que esto lo conversaba en la clase pasada. Servicios de belleza, estética y acondicionamiento físico, tales como peluquería, barbería, gimnasio, centro de masajes corporales y servicios conexos. ¿Qué quiere decir esto? Que esos salones de belleza donde las señoritas van frecuentemente, allí en esos lugares, cada una de esas personas que trabaja allí, si trabaja de forma independiente, estaría obligado cada uno de ellos a tener una máquina fiscal. Eso fue completamente un tema cuando se implementó esta normativa legal. Recuerdo que existieron cualquier cantidad de reuniones entre la División Tributaria y ese gremio buscando la forma de que se flexibilizara. Al final, entonces, lo que buscaba era que el dueño del establecimiento comprara la máquina fiscal, pero entonces asemejaran como que no era una relación directa la que se tenía con el cliente, sino que se asumía por parte del dueño del establecimiento, cosa que no funcionaba así en algunos casos, porque ellos pagaban una silla diaria y en función de eso todos los clientes que llegaran allí estaban asociados a un ingreso propio de ese trabajador. Pero bueno, eso es un tema completo. Obviamente lo que se buscaba en ese momento era evitar la compra de la máquina fiscal, que si vamos al caso siempre pues ha sido bastante oneroso. Continuamos hablando con el servicio de lavado, pintura de vehículos automotores, todos los servicios de lavado, los autolavados y todos los servicios de pulitura estarían obligados entonces al uso de máquina fiscal. Sigue igualmente hablando de los estacionamientos de vehículos automotores, todos ellos están obligados a la máquina fiscal. Servicio de fotocopiado, impresión, encuadernación y revelado fotográfico. La universidad, por ejemplo, tiene un servicio de fotocopiado dentro de la universidad. Ellos estarían obligados siempre a ese proceso de facturación con máquina fiscal. Servicios de alojamiento, hospedaje prestado por hoteles, moteles, posadas y casas de huéspedes. Esto también fue una innovación para el momento porque había bastante dificultades, sobre todo con los hoteles, donde se estaba exigiendo que se hicieran facturas manuales. Obviamente eso era casi que inviable, nadie daba los datos reales para que le hicieran una factura en un hotel y entonces se buscó un medio de simplificación, en este caso de facturación, y allí se podían hacer tickets fiscales a través de las máquinas fiscales y no teníamos que tomar la información completa de quién era la persona que estaba ingresando, además de eso, pues lo que correspondía con su cédula, teléfonos y demás, porque muy pocas veces eso en efecto se daba. Entonces, allí era una parte de flexibilización que se hizo al implementar máquinas fiscales, entendiendo que casi todos los hoteles tenían la capacidad económica. Pudiera ser entonces allí viable el proceso de la máquina fiscal. Seguimos con los servicios de alquileres de cajas de correo y apartados postales. Eso ya prácticamente es letra muerta, eso no se usa. Venta de electrodomésticos y sus accesorios y repuestos. Aquí habla de electrodomésticos de todo tipo y implicaría entonces que ese tipo de empresas de línea blanca también tendrían la obligación de la máquina fiscal. Venta de libros, todas las librerías, papelerías y artículos de oficina están obligadas a máquina fiscal. Y venta de muebles para el hogar y oficina, en este caso, pues esas empresas como Ciro Sánchez, por ejemplo, son entonces las que tendríamos esa obligación también de la máquina fiscal. Dice, los sujetos pasivos dedicados a las actividades económicas previstas en el literal J del numeral 3 del presente artículo deben emplear como medio de factura obligatoria durante el año anterior al que está en curso. Bueno, esto era una condición previa que había allí. En líneas generales, ¿qué conclusión tenemos entonces de esta lista? Cuéntenme ustedes. Dígame, Delia. Ay, profesor, yo pregunto, o sea, yo creo que se incluye todo, pero ¿cuáles excepciones habría, pues? Yo podría tratar de responder un poquito a esa pregunta porque no habla sobre repuestos agroindustriales, tampoco habla sobre repuestos industriales, ni sí habla sobre abonos, pero solamente de flores, pero no habla sobre semillas de producción No, pero alimentaria, creo. semillas están en una sola, incluidas todas, Jaime. Ahí dice semillas, Ah, abarca cualquiera. ok, entonces ahí sí. Pero sí, sí falta sobre repuestos agroindustriales, pues maquinaria agrícola, creo que no lo menciona. Hay otras cosas Ujú. ahí que, pero sí, sí, hay pequeñas cosas que todavía no necesitan máquinas fiscales, pequeñas empresas. Pero son muy pocas. Habría, inclusive, hay un problema con eso. ¿Cuál es el problema? Vamos a la palabra Ani un momento y ahorita les doy la opinión. Dígame, Ani.
Profe, creo que no nombró los servicios fúnebres, me parece. Los servicios fúnebres no los nombré, tienes razón, esos no están allí. Y hay esto, lo que les quería decir es un tema con los objetos de las empresas. ¿Cómo es eso? Cuando usted va a constituir ese emprendimiento, a veces las personas agarran y escriben allí un objeto demasiado amplio y obviamente al inicio no van a ejecutarlo en su totalidad, sino van a ejecutar una parte del objeto, ¿sí? Pero dejan abierta la posibilidad de más tipos de negociaciones. Allí entonces está el problema, que pudiera en cualquiera de esos literales estar escrito en el objeto de que va a desempeñar esa actividad, así no la esté haciendo, y ya estaría obligado entonces al uso de la máquina fiscal. No sé si me voy a entender. Sí y no, profe, porque es como le digo, todo abarca eso, entonces es como que si yo tengo una tienda de ropa, no meto los servicios fúnebres, o no sé, pues. Claro, 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 pero por lo menos en la generalidad vamos entonces a hablar, en la tienda de ropa ni modo, ahí ya no puedo hacer absolutamente nada. Pero de repente lo que acababa de hablar Jaime con los repuestos agroindustriales, por ejemplo, sí, para irnos más o menos a esa particularidad, si por ejemplo yo llego a colocar allí aceites, los aceites aplican, Jaime. Entonces ya estaría ingresando por vender aceites dentro de la providencia. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, si queremos tener una empresa que no requiera la máquina fiscal, debemos de ser muy puntuales y tratar de revisar estos literales para saber qué podemos meter y qué no. Exactamente, casi que nos tendríamos que hacer como una lista de objetos. Y ahí vamos a tener un pequeño problema, Jaime, porque vamos a ver la realidad. De hecho, lo vimos con el COVID. Usted iba a la papelería moderna y vendían azúcar, arroz y harina. ¿Por qué? Tenían que Profe, diversificar su negocio ah, para poder obtener ganancias. Primero porque tienen que diversificar y pasa lo mismo con las farmacias. Las farmacias no solamente están vendiendo artículos farmacéuticos, ahora están vendiendo casi que cosas como si fuera un bodegón. Venden de confitería hasta artículos de víveres. Eso por una parte. Y por otro lado era que si era en el caso de las papelerías, no las dejaban abrir en la semana que supuestamente era radical. Entonces la única forma de que abrieran es que tuvieran artículos que fueran, en este caso, de supermercado y eso les permitía aperturar. Dígame, Norielba. Igual igual que las licorerías que ahora profe, están vendiendo como comida para poder abrir con las semanas que no eran radicales y eso. Exactamente. Entonces, mire cómo ahí entonces cabe una discusión. ¿Cómo hago para sobrevivir si necesito esto trabajar? Sobre todo, por lo menos el tema de la pandemia, donde mucha gente tuvo que inclusive modificar el objeto, porque si no modificaba el objeto, ¿cómo facturaba arroz o harina? O sea, tenía que, a juro, hacer una modificación del objeto. Esas son las cosas reales de lo que nos estamos encontrando en el contexto de los negocios en este momento y la necesidad de cumplimiento con las condiciones tributarias. Ojo, prácticamente esto quiere decir que usted está casi que obligado siempre al uso de la máquina fiscal en todas las disposiciones que establece la Administración Tributaria, porque obviamente vemos que la lista es bastante grande con cosas muy excepcionales como las que acaba de decir Ani, como los servicios fúnebres. No sé qué otra cosa se les puede ocurrir que quedó fuera. Son muy pocas realmente. Profe, eso sucede mucho cuando las empresas comienzan, entonces la persona anda como muy animada. Conozco muchas personas que compran que si un local, entonces dicen, bueno, yo a futuro, como estoy en una ubicación que si no sé, Barrio Obrero, además de vender ropa, en un futuro me gustaría vender dulces, porque no sé, Ujú, estoy cerca de una escuela, ujú. o en un futuro me gustaría, entonces todo eso lo meten En el y ahí es objeto donde ellos está el mismos se problema, claro. ahogan. Claro, no lo hacen progresivo y obviamente esto tiene el problema. ¿Qué es lo que ustedes deben saber como asesores de la comunidad de negocios? Usted puede iniciar con un objeto pequeño que se readapte más a la condición económica de inversión, por lo menos al inicio, porque obviamente gastar $1,200 de entrada solamente en la máquina fiscal es oneroso, si es posible, ¿no? Porque si es una tienda como hablábamos ahorita, una UTI, pues ni modo, ahí ya si vas a iniciar, tienes obligatoriamente que tener la máquina fiscal, no tienes opción. Pero también es algo que hay que decirle al contribuyente, porque si no le decimos eso al contribuyente desde el inicio, él va a creer que esos $1,200 los va a poder utilizar para comprar mercancía y resulta de que no es así. Dígame, Jaime.
Lo que son tractores y cosechadoras, ¿entraría como vehículos automotores o eso pasaría a su respectiva rama, que son tractores y cosechadoras? Tractores y cosechadores, pues revisemos entonces nuevamente la redacción del artículo. Si nos vamos entonces, ese está en los primeros. Dice, a los efectos del numeral se entenderá por vehículo automotor cualquier medio de transporte de tracción mecánica. Sí incluiría eso. Mm, Es la redacción, ok. Jaime, es la redacción de cómo fue sujetado el artículo para que casi que todo el mundo tuviera la obligación de cumplir. De Ajá, hecho, profe, es la un última. régimen de Y si yo facturación. vendo piezas, y ¿Cómo? si yo vendo piezas de arte y eso. Ok, las piezas de arte quedarían, no vi por allí las galerías, ¿sí? No estaban allí las galerías, ni vi, sí, sobre todo ese tema de galerías y no recuerdo el nombre exacto Chévere. de las Ya condiciones de encontré arte. la sección. Manualidades y artesanías, creo que sería eso. Sí, pero es que con las artesanías hay que tener cuidado porque si le metemos artículos de papelería, por ejemplo, ya tenemos la obligación de máquina fiscal. Habría que irnos más como al tema de cuadros y cosas de ese tipo. Y eso hay que verlo, porque si nos vamos por el contexto de marquetería, como hay vídeos y todo eso, y los servicios aplicados a eso, estaríamos obligados a la máquina fiscal. O sea, es el cuidado que hay que tener con el tema de la facturación. Bien, pasamos entonces al artículo 9. ¿Quién me colabora con la lectura del 9? Los Está en sujetos pantalla. regidos por esta providencia administrativa deben emitir las órdenes de entrega o guías de despacho únicamente mediante los medios previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 6, salvo que sean elaboradas por entes públicos nacionales en los términos y condiciones que establezca la normativa aplicable. Ujú. En los casos que se utilicen máquinas fiscales como medio de facturación, las órdenes de entrega o guías de despacho deben emitirse sobre formatos elaborados por imprentas autorizadas. Voy entonces con la respuesta que hizo, creo que la primera pregunta que hizo Jaime hace un momento. Ojo, ¿cuáles son los medios regulados por la provincia 071? Las facturas, ¿quiénes más? Las notas de crédito y las notas de débito. Y hay al final unas que serían las órdenes de entrega o guías de despacho. ¿Para qué se utilizarán las órdenes de entrega o guías de despacho, muchachos? Para la movilización del material o... Ah, no. Perfecto para la entrega de materiales. Si yo voy a llevar un material de un lugar a otro, pues yo entonces lo voy a hacer a través de una orden de entrega o una guía de despacho, un documento como administrativo. El problema está en Venezuela que ese documento administrativo va a estar regulado porque debe ser elaborado por o con unas condiciones especialísimas, ¿sí? Que van a tener un número de control, van a tener una orden de entrega, van a tener un pie de imprenta y van a tener que todos esos formatos estar declarados ante la administración tributaria para que puedan ser usados. Excepto, dice el artículo 9, de los que sean elaborados por entes públicos nacionales. O sea que si es la Corporación de Salud, si es cualquier institución del Estado, ellos no estarían obligados al uso de ese cumplimiento, pero al final, de todas maneras, explicar la pregunta que usted hacía, Jaime. Máquinas fiscales. Las máquinas fiscales son bien costosas y muchas de ellas no sirven para un carajo, porque solamente hacen facturas. No son capaces algunas de hacer ni órdenes, perdón, ni notas de crédito ni notas de débito, y muchísimo menos de hacer órdenes de entrega o guías de despacho. Entonces dice, si usted está obligado a usar máquina fiscal, como se sabe que no va a poder hacer con la máquina fiscal las guías de entrega o las guías de despacho, estos deben ser elaborados por imprentas autorizadas. Y ahí cabe entonces la necesidad de seguir utilizando la imprenta. ¿Sí? Ok, Bien. profesor. Numeral 10, perdón, artículo 10. ¿Quién me colabora con la lectura del 10? ¿Qué actividad tienen ustedes para la otra semana? ¿Qué deben llevar a clase? Antes de que se les olvide. ¿Qué les dije la clase pasada? 10 facturas Ajá, distintas. 10 facturas distintas cada uno, eso es correcto, para un taller que vamos a hacer allí. Perfecto. Ajá, artículo 10. Cuando los sistemas computarizados o automatizados para la emisión de facturas y otros documentos se encuentran inoperantes o averiados, los documentos deberán emitirse sobre formato
Sobre formatos Ajá, elaborados. sobre formatos elaborados por imprentas autorizadas, con el número del documento precedido de la palabra serie, seguida de caracteres que la identifiquen y diferencien. En estos casos, los emisores deben mantener permanentemente en el establecimiento los referidos formatos a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo. Ok, aquí voy a parar un segundo porque esto es interesante. Ahí está la respuesta de Jaime del contexto técnico. Si a usted por cualquier razón se le dañó la máquina fiscal, ¿cómo va a facturar? Con un talonario de facturación manual. Ojo, pero mire la observación que se está haciendo. Hay talonarios de facturación normales que tienen la palabra serie y otros que no. ¿Cuándo no tiene la palabra serie? Cuando ese es el sistema de facturación principal y no estoy obligado a la máquina fiscal. O sea, en el ejemplo que dio Ani, la funeraria, no hay obligación de máquina fiscal. Yo puedo hacerlo con un talonario. Ese talonario seguramente no va a tener por ningún lado la palabra serie. Pero si yo estoy obligado a máquina fiscal y es de contingencia el documento que yo tengo, en este caso sí tendría que tener obligatoriamente la palabra serie. Usted puede seriar muchas facturas, porque si yo tengo dos sucursales, entonces tengo una máquina fiscal en la principal y una máquina fiscal en la sucursal. Entonces tengo una serie A para la principal y tengo una serie B para la sucursal. Delia, cuéntame qué me iba a decir. Ajá, pero fue una pregunta. No sé qué tan cierto es que cuando uno abre una empresa o una tienda o lo que sea, tienes como un año para poder tener la máquina fiscal o no sé qué tan cierto Eso es eso. era antes de esta providencia, Delia. Ya con esta providencia no hay lapsos. Usted tiene que entrar de inmediatamente a el cumplimiento de la providencia. Eso existió en la providencia anterior, que fue la 257 de facturación, quedó derogada por la 071. Gracias, profe. Súper. Ajá. Otra duda, cuénteme, ¿cómo vamos? Se va entendiendo, ¿verdad que sí? Es tedioso, pero ahí vamos. Dígame, Ani. Profe, disculpe, ¿será que puede repetir lo del artículo 10? Ok, claro que sí. ¿Qué quería decirles con el artículo 10? Uno, que era la respuesta de Jaime del contexto técnico. Si usted se le daña la máquina fiscal, yo voy a utilizar obligatoriamente un talonario de contingencia que siempre debo tener, ¿sí? Ahora, los talonarios manuales, existe el de contingencia. ¿Cuándo me refiero al de contingencia? Cuando ese talonario está asociado a la obligación de uso de máquina fiscal. Pero puede darse el caso de que esa empresa no está obligada a la máquina fiscal. Usted dio un ejemplo clarísimo de eso. ¿Cuáles fueron las funerarias? No estaban, ¿verdad que no? Esa no estaba allí. Eso significa que las funerarias, el talonario de funerarias, no va a tener incluida la palabra serie. Cosa distinta que si sería, por ejemplo, una tienda, una tienda de comida. Esa tienda de comida está obligada a máquina fiscal, entonces allí tendría que tener el talonario de contingencia la palabra serie, es lo que me está tratando de llevar el artículo 10. Yo estoy yendo mucho más allá. Puede ser que esa empresa tenga, por ejemplo, una principal y una sucursal. Si ese es el caso, vamos a tener varias series, porque ¿qué sucede? En la principal, si yo estoy obligado a máquina fiscal, tengo, en ese caso, una máquina fiscal y otra máquina fiscal la voy a tener en la sucursal. Y quiere decir entonces que tengo que tener un talonario de contingencia en la principal y un talonario de contingencia en la sucursal. El de la principal le voy a llamar serie A y el de la sucursal le voy a llamar serie B. No sé si más o menos va quedando claro. Tengo dos preguntas con Ani y Diego, cuéntame. Sí, profe, ya me quedó claro, gracias. De nada, Ani. Diego, cuéntame. Profesor, buenos días. En Buen ese día. caso, ¿cómo tomaría con el transporte de pasajeros? El transporte de pasajeros está exento del sistema de facturación, lo dijimos en la clase pasada, ¿lo recuerdan? Cuando empezamos dijimos quiénes no tienen que estar obligados a el uso de máquinas fiscales y uno de los primeros que nosotros sacamos fue el transporte de pasajeros, ¿sí? Así es que estaba mi mamá aquí y ella como que le surgió la duda. No, no se preocupe. De hecho, si quiere, pues podemos revisar. Al inicio están quienes no están sujetos. En ese caso, había una lista, ¿sí? De las personas que no estaban sujetos. Eso lo hablamos la clase pasada. Hablamos de la venta de inmuebles, las ventas no definitivas, los servicios prestados por depende de control de trabajo. Y en el 13 estaba el 7, ¿lo ven? Servicios de transporte público nacional de personas vía terrestre, ¿lo ven?
Listo, profesor, muchas gracias. No, de nada, tranquilos. Excelente, esas dudas son interesantes. Ajá, Profe, yo tengo la duda, dígame. yo tengo la duda con lo de la serie en caso de la sucursal. Si en la principal tengo la serie A, en la máquina fiscal tiene que decir facturación serie A y también ¿cómo que se llama? En el manual debe decir serie A también. ¿En ¿O cuál cómo manual? sería? No lo entendí, es la pregunta. Debe decir, En el de la en el de la principal tenemos la serie A, ¿cierto? sí, señor. Pero en cuanto a la facturación en la máquina fiscal debe decir lo mismo. No, la máquina Facturación fiscal nunca serie le va A. a decir eso o- porque la máquina fiscal tiene un número de máquina fiscal y ese número es como el número de cédula de ella, ¿ok? Ese es un único número, no existen dos máquinas fiscales con el mismo número de máquina fiscal, es como el código, ¿sí? Llamémoslo así, o el serial, llamémoslo así. Inclusive ese código sale impreso en la factura. Por eso el taller que vamos a hacer la próxima semana con las 10 facturas va a ser interesante porque es una forma de explicarles de forma práctica con los mismos documentos que ustedes lleven. Y ahí vamos a ver las diferencias, Jaime, ¿sí? Pero ellas tienen un número especialísimo que queda impreso. Por eso no se requiere que se escriba allí la palabra serie. En el talonario manual sí debo yo identificar cuáles son las de la principal y cuáles son las de la sucursal. Eso tiene varias razones. Una va a ser para los efectos de cumplimiento de esta disposición legal. Otro va a ser para que usted pueda diferenciar los ingresos de la principal y los ingresos de la sucursal. Y otra va a ser para cuando me vaya a los últimos temas que les voy a hablar de impuestos de actividades económicas, que son el que pagamos a las alcaldías, de cómo usted diferenciar los ingresos que yo tengo en San Cristóbal de los que tengo en Caracas, porque le pago a la alcaldía los de San Cristóbal y a Caracas los de Caracas. Si no llego a diferenciar eso, voy a pagar 2 veces por el mismo ingreso. Tengo a Norielba con la manito levantada. Cuéntame, Norielba. Profe, en el caso de la ganadería o de las fincas, De las ganaderías, de las condiciones agrícolas. Perfecto. Cuéntame. ¿Qué exactamente de ellas, las fincas? ellas estarían exentas, es que no las encuentro. Ellas estarían exentas. Creo que no vi algo referente al agro en específico. Algunas cosas en el agro podrían estar allí exentas, pero hay que ver por qué. ¿Qué Si cosa no por la lo encuentro? menos esas condiciones del agro vende semillas, como habíamos hablado hace un rato, automáticamente por solamente vender semillas podría llegar a ingresar dentro de esa condición. Entonces hay que ver, Imagino que ¿sí? de la agricultura, pues ajá, el alimento, pero del ganado en sí. Depende porque estaríamos hablando de productos medicinales nutricionales y ahí podríamos ver si estamos hablando de que vamos a ver medicinas para el ganado, engorde, no sé qué más. Habría que ver hasta qué punto y cómo lo vamos a facturar. Sinceramente, profesor, para abrir un negocio hay que ser un abogado. No, 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 Jaime, no hay que ser un abogado. Pues debería Ustedes están registrarlo. estudiando para saber de esto y por eso lo estamos estudiando. De hecho, los expertos reales son ustedes son los gerentes de empresas. Lo que pasa es que ustedes creyeron que por ser gerentes no estudiaban leyes. Ahí sí está el detalle, ¿sí? Y hay cosas que tenemos que puntualizar y tenemos que ser objetivos. Entonces, allí lo que tengo que tener cuidado, como está preguntando Norielba, es ya va. Vamos a ver qué va a vender. Deme la lista de lo que usted va a vender y yo le digo si vale la pena vender un producto o no, porque si lo incluyo me puede obligar a la máquina fiscal. ¿Sí lo ves? Indirectamente me va a obligar